Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos y todas. Bienvenidos al evento del Día del Bibliotecólogo 2026, organizado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Universidad de La Salle, la UNIMPAU, la Pontificia Universidad Javeriana y Ascolvi. Mi nombre es Keini Celis. Y yo soy Luisa Mancera, y ambos somos estudiantes de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana. Seremos sus maestras de ceremonias el día de hoy. Nuestra jornada se titula El futuro es GLAM, y a 150 años de la bibliotecología como profesión girará a torno a sus transformaciones que las articulan hoy con las galerías, archivos, bibliotecas y museos en el enfoque GLAM. Además de este evento presencial, nuestra celebración está siendo transmitida vía Zoom a estudiantes profesionales y apasionados de Colombia y otros países de la región. Al final de la sesión, quienes nos acompañan tendrán la posibilidad de registrar su asistencia para que ésta sea certificada por el SENA. Agradecemos su compañía. Bueno, les presentamos nuestra agenda del día de hoy. En una primera instancia, contamos con la presencia de nuestro decano, el doctor Juan Ramos, a quien invitamos para darnos un breve saludo. Un aplauso para Juan. Buenas tardes, gracias por la asistencia. Como todos los años, pues es un gusto recibirlos en este día del bibliotecólogo, en el que pues para nosotros también es un espacio fundamental, no solo de celebración, sino de reflexión, de construcción académica, porque al final para eso estamos acá. En un escenario pues muy retador, pero también muy bonito, muy propositivo, muy proyectivo, en el que pues tenemos que pensar y debatir y discutir sobre las posibilidades que se abren en conjunto. Creo que es un momento de mucha colaboración en nuestra facultad, que es la Facultad de Comunicación y Lenguaje, y donde también hace parte pues el Departamento de Ciencia de la Información. Precisamente esta mañana tuvimos también un encuentro de facultades de comunicación. Creo que es un momento en el que ser solidarios, ser empáticos y colaborar precisamente entre nosotros puede traernos muchos beneficios. Y entonces pues, invitarlos a esa apertura que sé que traen, a poder pensarnos escenarios en común. Por supuesto, llorar nuestras penas, eso es muy importante, pero también a partir de ahí, pues, contar con la resiliencia de todas y todos ustedes para poder pensar esos escenarios de futuro. No quiero robarles mucho más tiempo porque sé que la agenda está cargada, pero agradecerles de nuevo de verdad la presencia y el compromiso y desearles una maravillosa jornada de prepuente, además. Gracias. En este momento quisiera darle la palabra a nuestras directoras y directores que organizan este evento. En una primera instancia invito al profesor Orlando Gregorio, director de la carrera Ciencia de la Información, Bibliotecología Archivística de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la presencia, por el compromiso. Un saludo también a quienes están conectados vía Zoom. Este año, para celebrar el Día del Bibliotecólogo en Colombia, la Javeriana, cada escuela lo hacía de manera individual y quisimos un poco cambiar la perspectiva, unirnos las escuelas, especialmente las que estamos en Bogotá, el IMPAU, La Salle, la propia Javeriana y el SENA, y hacer un evento de celebración del Día del Bibliotecólogo Colombiano desde esta perspectiva GLAM para pensar estas nuevas perspectivas de la bibliotecología, la ciencia de la información. Que fuera no solo un encuentro, digamos, profesional acá en sala y lo que vamos a ver en sala,
sino también que fuera un punto de encuentro, de conocernos entre las escuelas, conocerse los estudiantes, los profesores, los egresados de las diferentes escuelas, y comenzar a crear puentes en función de la bibliotecología colombiana para ganar presencia, digamos, en el entorno latinoamericano, en el entorno mundial, por aquello de que la unión hace la fuerza. Quiero agradecer también a las directivas de las escuelas, a John Riaño de La Salle, al profesor Miguel Ángel Montenegro del SENA, a la profesora Marcela González del IMPAU, que también hicieron posible este encuentro. Agradecer también a Ascolbis, que la idea surgió de una reunión que tuvimos hace aproximadamente un mes con Ascolbis, donde conversamos, donde debatimos un tanto sobre el futuro de la profesión, y ahí salió la idea. Reitero entonces el agradecimiento y una felicitación con una semana corrida por el Día del Bibliotecólogo, que disfruten el evento, que disfruten la parte profesional, y al final también los esperamos para ese encuentro del que hablaba, para conocernos y comenzar a tender puentes. Felicidades y una feliz velada. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Miguel Ángel Montenegro, coordinador de gestión documental y de la información del Centro de Gestión Administrativa del SENA. Muy buenas noches para todos. Para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, desde la Subdirección de Centro y desde la coordinación, hoy es un día muy emotivo, porque nos unimos todas las escuelas en un cambio y en una transformación. Y es que desde la labor que realizamos todos y cada uno de nosotros buscamos la transformación social. Y no se puede hablar de transformación social sin el rol de las bibliotecas en el desarrollo de un país. Por ende, y en este encuentro, como bien lo mencionaba nuestro director Orlando, logramos esa sinergia entre las escuelas para hablar de esa transformación, de esta unión desde la gestión bibliotecaria. Hoy para nosotros es un día de celebración, porque desde los territorios, desde la Colombia profunda, transformamos país. Y eso no lo lograríamos sin cada uno de quienes nos montamos y avanzamos en el desarrollo de las actividades asociadas a la gestión cultural, gestión de territorios, transformación de país. Las bibliotecas son el centro seguro, son la transformación de un país. Gracias. Por último, pero no menos importante, invitamos al profesor John Riaño, director del Departamento de Estudios de la Información de la Universidad de La Salle. Un fuerte aplauso. Buenas noches para todas y todos. Bueno, lo primero es adherirme al saludo del profesor Orlando, de Miguel y de todos los que han conformado pues este evento, y sobre todo la logística que es bastante ardua, y para un saludo sobre todo también a los estudiantes, docentes, egresados que están acá, pero también los que están de forma virtual. Nuestro programa es virtual, y al tener tantos estudiantes a nivel Colombia profunda, como lo menciona Miguel, es relevante también mencionar que cada escenario pues presenta una realidad bien diferente. Aparte de adherirme, yo sí considero relevante hacer mención a qué hacemos énfasis cuando hablamos de 150 años. No solo hacemos énfasis al ejercicio bibliotecológico que tiene más, sino a esa agremiación. Hacia 1876, en ese año, Melvin Dewey publicó el sistema de clasificación decimal. Por ende, son los 150 años que se están pues celebrando en este momento. Nació también la American Library Association, que es pues nuestra agremiación, y también aparece la primera revista académica y científica, la Library Journal. Son hitos que nos invitan y sobre todo nos convocan a este momento como gremio y como actores relevantes en los ejercicios bibliotecológicos. Para la Universidad de La Salle también tiene un peso bien relevante, sobre todo entendiendo que somos una escuela con 55 años de historia formando bibliotecólogos y archivistas. Y esta trayectoria siempre nos invita a reflexionar de qué estamos impartiendo en cada una de las escuelas y cómo estas responden directamente a esos nuevos retos. Y hoy lo planteamos también desde GLAM, pero GLAM no es la única
sigla o abreviatura que se tiene en el panorama de las nuevas tendencias, que ya no son nuevas, ya es un presente articulado en diferentes escenarios. Está la sigla LAM, que es Bibliotecas, Archivos y Museos, LAM, que se articula con librerías, y después está LAMS, que es o que incorpora todo lo que son monumentos y sitios patrimoniales. Esto, pues, estos acrónimos invitan a visualizar una articulación entre las diferentes unidades y sobre todo a entender de que hay caracteres epistémicos y epistemológicos que pueden articularse de diferente forma. Aquí la pregunta ya no es si el futuro, sino cómo nos podemos articular con la relevancia que tenemos en esas nuevas tendencias. Por lo demás, agradecer a cada una de las instituciones que ha participado y espero que este sea una buena noche para todos. Muchas gracias. Bueno, y agradecer a todas las escuelas y a sus equipos por hacer este momento posible. Damos así inicio al evento central de nuestra celebración. Para guiarnos en esta conversación, queremos presentar a quienes nos acompañan en el panel. Una vez su nombre sea llamado, les agradecemos acercarse frente al auditorio y tomar asiento. Primero tenemos a Pau Torres. Pau es comunicador social, profesional en ciencia de la información y bibliotecología, egresado de nuestro programa, con estudios en filosofía e idiomas, magíster en conflicto, territorio y cultura, y está cursando el doctorado de estudios sociales. Actualmente es el director de la biblioteca de la Universidad del Externado y está cursando el doctorado en ciencias sociales. Un aplauso para Pau Torres. Como segunda invitada tenemos a Yameli Almarza Franco. Es licenciada en Bibliotecología y Archivología, magíster en Ciencias de la Comunicación con énfasis en Tecnologías de la Información, doctora en Patrimonio Cultural y postdoctora en Ciencias Humanas, docente de pre- y posgrado, investigadora adscrita al Departamento de Estudios de la Información de la Universidad de La Salle, coordinadora de praxis investigativa y el líder del grupo de investigación, Información, Desarrollo y Sociedad. Investigadora asociada por Minicenses. Ha escrito de patrimonio cultural, bibliotecología y archivística, modalidades de aprendizaje, tecnologías de información y comunicación, dinamización de productos y servicios en unidades de información, preservación digital del patrimonio cultural, humanidades digitales y entre otras. Un aplauso para él. Por otro lado, tenemos a Daniel Pardo Cárdenas, coordinador de equipo de gestión de contenidos del Museo Virtual del Centro Nacional de Memoria Histórica. Trabaja en la convergencia entre filosofía crítica, fotografía y public writing, artículos de opinión, blogs, análisis de coyuntura. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en filosofía en la Universidad de los Andes. Como fotógrafo ha trabajado con movimientos comunitarios de base, artistas y activistas de diversos sectores sociales en la producción de reportaje e investigación. Su trayectoria profesional está fundamentada en una perspectiva crítica y diferencial de clase, de raza y género. Un aplauso para él. Para finalizar, le daremos la bienvenida a la profesora Denis Zárate Díaz, que nos moderará la conversación. Denis Zárate Díaz, magistrada en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y profesional de Ciencia de la Información, Bibliotecología de la misma universidad, acompaña en docencia e investigación en el pregrado de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, así como en la maestría en Archivística Histórica y Memoria. Sus temas de interés investigativo son las relaciones y asimetrías de poder cultural escrita, el capital cultural y de la gestión de información. Ha trabajado desde la visión escalar entre el discurso, sus materialidades y las intersubjetividades para comprender los usos y apropiaciones sociopolíticas de los espacios de información y los discursos preferidos de las prácticas de lectura, escritura y oralidad, la información y el conocimiento. Un aplauso para Denis. Hola, hola, ¿sí? ¿Ahí me escuchan todos? Bueno, creo que va a ser diferente un poco porque solo estamos los tres, ¿no? Pero de pronto así también podemos disfrutar más del tiempo. Pues inicialmente, buenas tardes para todos y particularmente para nuestros invitados. Es un gusto tenerlos acá y poder tener esta conversación con ustedes.
Creo que el mejor lugar tal vez para empezar es preguntarnos qué es esto del GLAM, ¿no? Como darle un poco de contexto. Y en ese orden de ideas, creo que hay que empezar por estos 150 años, ¿no? Entonces, durante el siglo XX, la archivística, la bibliotecología, la museología se pensaron muy desde sí, ¿no? Muy hacia el interior y empezaron a separar sus caminos. Digamos, este trasegar se ha revertido sobre todo con la entrada del siglo XXI. Y lo que hemos visto es unas disciplinas y unas instituciones, ¿no? La biblioteca, el museo, el archivo, que empiezan a converger nuevamente, ¿no? Y nos pensamos más bien en esta noción de las instituciones del patrimonio cultural. Lo que nos invita a pensar en qué es lo que hacen, ¿no? En términos de memoria, de conocimiento, de comunicación. El enfoque GLAM, para quienes no lo sepan, es un acrónimo en inglés que se refiere a galerías, bibliotecas, archivos y museos en inglés, y lo que es una invitación más bien a colaborar, ¿no? Como instituciones y a tener un pensamiento que es inter y transdisciplinar. Y que por lo tanto pues tiene unos retos, pero también unas potencialidades muy grandes en plantear, crear y ofrecer más y mejores abordajes para los fines sociales que nos ha entregado la sociedad, ¿no? Y las comunidades y los usuarios en particular. Entonces, lo que primero que quisiera preguntarles es para ustedes, ¿cuál es el rol hoy, la función social hoy de estas instituciones? Pues entendiendo que cada uno está en un lugar diferente. Entonces, no sé si quieras empezar tú, Emily, primero. Bueno, en principio, pues gracias por la invitación y darle buenas tardes a todos los presentes. Pues yo creo que me voy a ubicar como profesional en ciencias de la información. Yo creo que como profesionales, en principio, no estamos atados a ninguna institución. Podemos trabajar en cualquiera de ellas. Lo importante en el caso de este enfoque en particular es tener en cuenta la gestión de la memoria y del patrimonio cultural, independientemente de la institución en la cual nos encontremos. Eso por una parte, y por la otra, pues lo que converge en este enfoque es precisamente eso, la democratización del conocimiento, el poder hacer una gestión efectiva del patrimonio y de la memoria, y por supuesto la colaboración entre las instituciones que obviamente están inmersas en este enfoque y que tienen algo en común, que es la memoria y el patrimonio cultural. Entonces, ahora también con la llegada de la preservación digital, pues entramos también en esa dinámica de poder ser colaborativos, ¿verdad? Poder aprovechar y poner a disposición de los usuarios, pues con mayor énfasis el acceso, el disfrute, porque no solamente hablamos de un tema de resguardo documental, o no, hablamos de un tema de que la memoria y el patrimonio es de todos y que podamos aprovecharlo no solamente con fines investigativos, sino con fines recreativos, con fines que van más allá de lo académico. Es para el ciudadano común, es para todos. Entonces, en ese sentido, nace este enfoque. Es para poder dar quizás mayor alcance en el sentido de la colaboración, de la interoperabilidad de los sistemas que puedan ser, digamos, utilizados abiertamente. Por eso se habla de acceso abierto, por eso se habla de archivos blandos o blancos, porque la idea es que puedan ser compartidos entre las instituciones que están consideradas en este enfoque, que son las galerías, los archivos, las bibliotecas y los museos. Las galerías, pues entiendo, lo veo más desde esta perspectiva. Quizás sonará raro que las galerías estén inmersas en este contexto porque en algunos países las galerías tienen una connotación más económica, más lucrativa, pero hay países donde no, donde los museos se llaman galerías. Entonces quizás por eso estas galerías están dentro de este enfoque. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por todo el trabajo que hay detrás de este evento. Yo creo que nos alegra mucho poder celebrar pensando acá en voz alta con ustedes. Yo creo que la mejor manera de aportarles a este panel es contarles desde qué perspectiva puedo hablar. Yo no soy experto en museología, yo trabajo particularmente en el desarrollo del Museo Virtual de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una de las manifestaciones del Museo de la Memoria. Ustedes saben que hay uno físico, no, yo hago parte de este virtual.
Creo que vale la pena tener esto en cuenta porque es una función social que cumple el Estado a través de una institución que tiene como mandato la salvaguarda y la restitución simbólica de las víctimas del conflicto armado. Pero para no irme muy lejos, y les mostramos este video para que ustedes vayan sensibilizándose alrededor de esta plataforma que llamamos museo, porque no es lo que uno usualmente entiende por un museo virtual, no es un recorrido 360 por un museo físico. Es un museo que en su propio sentido y en su propia virtualidad pretende tener un fin y un propio mecanismo. Lo primero es que su función es lograr recuperar y presentar en la voz de las propias comunidades de memoria de este país, reconocidas como lugares de memoria que se mantienen en el tiempo y que tienen sus propios procesos de recordación y de sanación, que tengan un lugar de representación de libre acceso, universal y plural. Lo segundo es que debe cumplir un mandato y se cumple a través de un sistema de centralización de la información. Desde la dirección de este museo, particularmente Juan Cortés, pero también como fue un mandato también de este gobierno, se buscó salvaguardar la información de los lugares de memoria de manera que pudiera ser protegida efectivamente en términos de derecho por el Estado. Y para eso se está utilizando la tecnología IPFS, en donde se descentralizan los archivos y se ha tomado la decisión de que sean imborrables. Luego podemos discutir también las implicaciones de eso. Pero ustedes sabrán que por nuestro contexto esa fue una demanda también de parte de los lugares de memoria del país. Esta combinación de descentralización, de una apuesta por un sistema contemporáneo y moderno de preservar la información, ligado a un trabajo que tiene una pretensión de co-construcción con los lugares de memoria, en donde nosotros y nosotras en el equipo nos entrevistamos uno a uno y trabajamos en comunión con los representantes y las representantes de lugares de memoria para que preserven justamente ese valor del trabajo que ellos ya vienen desarrollando desde hace muchos años, en la mayoría de casos, y también los procesos más recientes. Todo esto se articula a través de uno de los sistemas que ustedes ven ahí al costado en el museo, que se llama Guardianes de la Memoria. Ese es con esa idea que quiero que sobre todo resaltarles, a través de ese sistema las personas y los responsables de los lugares de memoria son veedores también de la información que nos han legado y que vamos a guardar en el museo. Ya lo que se encuentra dentro de cada espacio del museo es lo que las comunidades deciden que todos los usuarios y todas las usuarias puedan encontrarse y entender también como la narración de sus procesos. Desde luego, y ya más adelante lo hablaremos, todo esto es patrimonio difícil. Es lo que llamamos bajo la categoría de patrimonio difícil, y eso es para poner un poco el reto o el espacio con el que trabajamos nosotros, pero luego andaremos en eso. Creo que eso también nos da un panorama muy amplio de lo que son hoy las profesiones de la información, que incluyen incluso pues esta interdisciplinariedad, ¿no? Personas que vienen de otros campos que igual hacen o contribuyen de manera muy amplia al trabajo que hacemos desde estas instituciones, ¿no? Que por supuesto ya no encajan solamente en el bibliotecólogo, ¿no? El archivista, el museólogo, sino que nos invitan a otro tipo de conversaciones, y que creo que después de esos 150 años de historia, el museo, el archivo, la biblioteca ha sido cuestionada muy desde un rol del poder, ¿no? Cómo pueden, digamos, influir, ¿no? Ejercer violencias en estas comunidades, pero también cómo pueden entrar a resignificarlas, que es un poco el trabajo que estás haciendo tú, ¿no? Pero antes quisiera también que Yameli nos contara un poco de ese trasegar, ¿sí? De estos 150 años, digamos, ¿cuáles crees tú que son los principales hitos en la evolución de la bibliotecología en los últimos 150 años, por un lado, y por el otro, cuáles son esas condiciones históricas y profesionales que favorecen esta convergencia, ¿no? Nuevamente en el enfoque GLAM. Pues el primero creería yo que es el que nos hemos apartado de la connotación de estar atados a una institución. Yo creo que ya de allí salimos. Yo creo que inicialmente, y bueno, y en muchos países todavía se sostiene el término, ¿no?, de la institución, pero creo que ya no salimos de eso,
porque se ha creado tal necesidad en todas las instituciones de gestionar su información que entramos en cualquier contexto empresarial o institucional. Entonces, yo creo que eso es importante mencionarlo. Por otra parte, pues la llegada de las tecnologías también ha abierto un sinfín de posibilidades que también han sido retos importantes como profesionales porque tenemos que estar, digamos, a la par de esas evoluciones, ¿no? No nos podemos quedar ahí estancados. La llegada de la IA ha sido algo impresionante para que tengamos que dar ese paso a comprender mejor las tecnologías, a interactuar con ellas y realmente a poder también generar productos a partir de ellas, haciendo un uso ético y respetuoso, obviamente, ¿no? Y por otra parte, pues también se han abierto muchas posibilidades para innovar en productos y servicios. Cada vez son más las posibilidades que tenemos al alcance. Entonces yo creo que esos aspectos marcan mucho la diferencia de lo que era y de lo que somos hoy día como profesionales. Y por supuesto, no puedo dejar de lado el poder entender como profesionales que no trabajamos solos, que definitivamente necesitamos de otros. Y no solamente de los historiadores, porque al principio decían los historiadores, no, hoy día tenemos que entender que los ingenieros están pues también allí para apoyarnos, que no deben liderar procesos de gestión documental, porque para eso estamos nosotros, pero que sí son ellos los que realmente nos apoyan a la acción, a poner esos proyectos en acción. Son ellos los que realmente nos apoyan. Entonces, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad inclusive, está muy presente hoy día en nuestra profesión. Que creo que es esta misma conversación también con Daniel, ¿no? Como pues ya no somos las personas dueñas, ¿no? El guardián de la biblioteca, del archivo, sino que hay una constante como distribución de tareas, formas de pensar estos lugares que invocan otro tipo de profesiones, pero también que como profesionales nos invitan a amplificar o ampliar nuestras perspectivas, ¿no? Difícilmente un bibliotecólogo hoy pues puede quedarse simplemente con saber el sistema de clasificación, ¿verdad? Hay un llamado a entender cómo operan las comunidades, cuáles son sus dificultades, ¿sí? También pues un llamado tecnológico que evidentemente tú no lo estás haciendo, pero que también creo que Daniel tiene mucho que decir desde el trabajo que realiza en el museo, ¿verdad? ¿De qué manera crees tú que esa tecnología, digamos, ha reconfigurado el museo, ¿no? Cómo permite otras cosas, ¿no? Cómo llega a otras personas desde otros lugares, pero también cuáles son los retos de eso, ¿no? Y los beneficios pues, que deja en términos, por ejemplo, de autenticidad de la información, de integridad de la información, pues, de todos estos metadatos que a final de cuentas permiten muchas veces procesos legales y judiciales, ¿no? Bueno, yo resaltaría quizás en la misma línea en la que nos viene hablando Yameli de las decisiones que hacen falta tomar para poner la técnica en una función específica. Efectivamente, hemos estado en una crisis con la inteligencia artificial en los últimos meses, donde cada semana nos dicen esto sí va a cambiar el mundo. No, pero ahora sí, no, pero ahora de verdad. Y hoy realmente parece que viene un hito realmente importante y es que midamos cuál ha sido el impacto efectivo. En el campo de nuestro trabajo, lo que hemos visto que ha sido fundamental son las decisiones que van en concordancia, como les decía, con la preservación sobre todo un principio y de un derecho de las comunidades, y es de trabajar su propia memoria y bajo sus condiciones. Hay una cierta condición de la memoria que es plástica, que cambia con el tiempo, que cuando se narra en el presente vuelve a tener una mirada que cambia también ya el pasado. Y eso es algo que nos ha permitido en parte también justamente venir hoy a decidir que hay unos archivos que no deben ser borrados, pero también que la memoria debe ser recontada por quienes son agentes de ese proceso. Hay desde luego unas condiciones básicas y es que pues siendo una institución pública y no, pues ustedes me ven hoy aquí, pero detrás del Museo Virtual hay un trabajo inmenso de cientos de personas que trabajan como tal en museo, teniendo en el día a día un proceso con las personas que son para quienes nosotros estamos en función. Y en ese sentido entendemos todos estos procesos técnicos como
algo que tiene que ser utilizado, pero bajo un principio de decisión. Entonces yo empezaba hablando de todos estos sismas de la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta con la corta existencia de todos estos hitos, en particular en ese campo, que resalta la agencia de la persona que está pensando y que está decidiendo cómo usarla, que le implica obligatoriamente, incluso por básico que sea el prompt que quiera hacer, decirle cómo funcionar un sistema probabilístico muy complejo. Y tiene que ponerle muchos límites. Y ahí está la agencia humana. Entonces no viene a reemplazar sencillamente el trabajo de los seres humanos, viene a ser una herramienta que se pone en función. Para nosotros ha sido una pregunta, porque desde luego también estamos desarrollando un sistema de inteligencia artificial que permita navegar también los archivos de investigación del centro, sabiendo que no es una agencia autónoma la del medio. La agencia la tenemos nosotros y nosotras como responsables de salvaguardar un patrimonio. Creo que esto en particular en nuestro caso se refleja en el hecho de que, como lo escucharon por mi perfil y hablo por mis compañeros y compañeras en el museo, todos tenemos por obligación una vocación interdisciplinar. Entonces yo por un lado produzco imágenes, pero por otro tengo que pensar cómo me comunico con una comunidad que quiere verse representada de una manera específica en términos virtuales. En el mismo camino tenemos otros tantos compañeros y compañeras que trabajan, por ejemplo, en medios artísticos, pero también en desarrollos técnicos dentro de plataformas virtuales. Entonces, eso es un pequeño abrebocas ya para otras preguntas, pero por ahora creo que eso es sobre todo lo que la experiencia nos ha mostrado a nosotros y a nosotras en esta experiencia que estamos desarrollando ahorita. Que creo que eso también nos permite pasar a eso que tú quieres hablar, y es cuáles son las competencias entonces de este profesional de información, ¿no? Con este tipo de retos, ¿sí? Porque como lo mencionaba ahorita, pues no, digamos, se nos quedan cortas a veces las habilidades tradicionales de la bibliotecología, que igual pues hemos ido superando rápidamente en el tiempo a medida que aparecen estas nuevas tendencias informacionales y tecnológicas. Pero entonces, digamos, desde los lugares en los que ustedes están, desde lo que han visto, desde sus roles como profesores, investigadores o coordinando equipos, ¿qué competencias creen ustedes que son claves para esta amalgama de profesionales que hoy en día están en estas instituciones GLAM? Antes de hablar de tecnología, yo diría que el ser gestores culturales. O sea, yo creo que eso es lo principal que debemos fortalecer como profesionales de la información. Porque ¿qué es lo que gestionamos? Realmente es cultura, es patrimonio, es memoria. O sea, dependiendo de la institución donde estemos, pues tendrá manifestaciones diferentes. Pero efectivamente es eso, es cultura. Entonces tenemos que aprender a afianzar más la parte cultural. Yo creo que como profesionales de la información, esa parte es importante. Cómo, digamos, interactuar con esas múltiples posibilidades que cada vez son mayores con la llegada de las tecnologías, obviamente, con los discursos transmedia y todo esto, la cultura. Y en principio ese debe ser nuestro eje. Luego de allí pues puede llegar la tecnología, llámese IA o cualquier otra que pueda llegar, pero que va a ser sencillamente una herramienta para de pronto crear nuevos productos y servicios, facilitar algunas labores, pero en esencia ser gestores culturales. Yo creo que desde cualquier escenario considerado dentro de lo que es el GLAM, es el eje central, la gestión cultural. Dale, no, es que iba a decir, esto no fue un debate, porque yo estoy muy de acuerdo. Aunque yo de pronto, pues, desde un punto mucho más general, independientemente de cómo hemos graduado un poco como las nociones del tecnólogo o el profesional, la vocación de la educación superior implica una educación para idealmente, ¿no? Como para el pensar por uno mismo, para el pensar públicamente, para el aporte al debate público. Y siento que lo que nuestra experiencia nos ha entregado es justamente la exigencia que tenemos hoy en día de hacerlo aún más, no menos.
Entonces, antes de ser reemplazados por algún proceso tecnológico, esto nos trae una mayor responsabilidad de cómo pensar públicamente, cómo usar una herramienta para que sirva y para que esté dentro de los límites de lo que es funcional y no al contrario, que se nos desbarate un poco de las manos lo que estamos tratando de lograr. Entonces yo en esas competencias me fui muy decimonónico porque estaba pensando que como nunca antes la autonomía en el pensamiento es fundamental. Independientemente, como les digo, de las terminologías en las que queramos poner ya nuestros términos como de clasificación académica. Y había pensado en otras dos que van muy de la mano. La interdisciplinariedad, como les decía, hoy es fundamental. Yo un poco, pues no para... Entiendo, digamos, como lo tentador de la pregunta que nos hacen de si el futuro es GLAM, pero el pasado fue GLAM, el presente es GLAM y el futuro va a ser GLAM. En la práctica, nosotros venimos a estos entornos de investigación y de academia y de discusión porque necesitamos separar conceptos, por un momento necesitamos respirar y pensar porque en la práctica ya estamos aplicando el pensamiento y nos puede servir en adelante también desde luego para crear nuevas prácticas, es fundamental, pero en la práctica está todo inmerso y todo está ya entrecruzado. No solo las distintas disciplinas, sino además también lo que requiere de nosotros en nuestra propia disciplina, ese proceso. Y finalmente, yo no sé si eso de hecho se le puede llamar competencias ya, porque son como valores, pero había uno más que quería mencionar y es pues ligado a la autonomía y como tú lo decías, ligado también pues justamente al entorno cultural. La creatividad es fundamental y es de hecho qué podemos hacer una vez que tenemos acceso a herramientas, si bien no nuevas, porque pues en este mundo nada es realmente nuevo, sí unas que nos impulsan mucho más lejos de lo que nos imaginábamos. Un sistema como una inteligencia artificial, que si uno le quita un poco como ese velo y dice un sistema probabilístico tan potente, que nunca ha existido en semejante potencia, que nos puede arrojar también en términos de posibilidades. Eso es una pregunta enorme. Bueno, esto era para darle optimismo para cerrar y bajarle un poco de ahí. Trabajar con patrimonios difíciles es un trabajo. Ahí como que, pues si yo estudié filosofía, ya me toca hablar así, Derrida decía que toda herencia cultural implica un trabajo, a uno le toca trabajarla para hacerla propia, que toma y que deja, pero en particular los patrimonios difíciles, que son los que no sabemos cómo integrar a la parte de lo que somos, de lo que nos constituye. En este caso, el conflicto armado, desde donde les estoy hablando un poco, implica un doble trabajo también. Y es cómo se considera ese espacio y esa posibilidad. Y todas estas competencias ahí son fundamentales. Bueno, evidentemente la interdisciplinariedad está siempre ahí, ¿sí? Y es un llamado, creo que el retorno a lo humano, ¿no? Que es lo que tú dices, a esta autonomía, incluso un llamado a la empatía, particularmente en el trabajo relacionado con comunidades, ¿no? En cualquier caso, porque incluso las comunidades de la mejor ubicada biblioteca de Bogotá, pues tienen unas problemáticas, ¿no? Tienen dificultades, tienen retos en su vida cotidiana, incluso en la relación con la información, ¿no? Y cómo la información, pues es un poder, ¿no? Tiene unos riesgos además muy altísimos hoy en día con lo que consumimos, ¿sí? Entonces creo que lo que tú propones de fondo es un retorno al humano, que parece muy tentador además de cara a la inteligencia artificial, ¿sí? Que se nos presenta casi como una contraposición. En digamos, en ese trabajo que implica integrar materiales que son tan diferentes, ¿no? Porque esto ya no es una experiencia acá, en Canadá, en el mundo anglosajón ya es muy normal que la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional y el Museo Nacional sean una sola institución. Aquí pues creo que tendríamos que hacernos muchas preguntas todavía para que eso pudiera suceder, no solo en términos de gestión del recurso humano, sino también en gestión de los materiales, ¿no? ¿Cómo gestiona uno materiales que son tan diferentes hoy en día, ¿no? Entonces, no sé cuál haya sido su experiencia en tratar de abordar esa infinidad de posibilidades, ¿no? Cuando uno decide hibridar una biblioteca con un museo con archivo o un museo que tiene material de archivo, por ejemplo, una biblioteca que tiene material de archivo, un museo que tiene artefactos tradicionalmente museísticos, ¿no? Yameli. Fácil no es, pero yo creo que pues
vuelvo a decir, yo creo que las tecnologías llegaron para apoyarnos siempre que pensemos, ¿no? Porque si no pensamos, pues no funciona. La tecnología sola no lo va a hacer. Nosotros tenemos que darle la instrucción y tenemos que pensar. O sea, era lo que decía acá el compañero, definitivamente. Pero yo creo que la preservación digital llegó también para apoyar un poco eso, porque el nivel de descripción, los metadatos que se asignan, perdón, el que los sistemas sean interoperables, todo eso suma, todo eso abona el terreno para que definitivamente estas instituciones que como también lo decía anteriormente, acá el compañero, pues no sé, como resaltar la cooperación y la integración de estos escenarios, pero realmente las instituciones siempre han existido. Y creo que el poder, el que se pueda dar esa colaboración entre esas instituciones, pues hoy día con la tecnología es posible. Y por supuesto, dependerá de la manera como se hagan las cosas, porque alegremente se habla de preservación digital, pero ¿qué pasaría si en estas instituciones, por ejemplo, museos, asumen la preservación digital como digitalización, por ejemplo? Que no sería extraño, porque ha pasado, no solamente en museos, en archivos, en todas las instituciones. Entonces sería ver con esa complejidad que representa esa integración, como tú misma lo dices, por la diversidad de formatos, por tantas cosas que están presentes en cada una de las instituciones, pero definitivamente la tendencia es a que no se siga trabajando como islas, sino que se dé esa integración. Y yo creo que desde la preservación digital es posible. Yo estuve en Brasil el año pasado y hay unas experiencias súper interesantes donde se integran los repositorios y se integran, ¿por qué? Porque efectivamente se ha dado una preservación digital ajustada a un modelo de requisitos, a todos unos prerequisitos que se cumplen, a todas unas políticas públicas implementadas, y eso permite que estas instituciones se articulen y que esos repositorios puedan ser aprovechados de mayor manera. Entonces yo creo que por ahí va la cosa de la integración. Yo, un poco para pensarlo, yo daría un paso atrás y luego voy a dar dos más al fondo de lo que estaba hablando. Desde luego que también en el patrimonio, los patrimonios difíciles, hay muchas vías de trabajo. Como les decía, pues yo les voy a hablar con más propiedad de todo lo que implican los entornos virtuales, pero también no puedo dejar de lado el trabajo inmenso que se hace con los objetos físicos, que los lugares de memoria necesitan preservar. De nuestro lado, digamos, como institución, se ofrecen asistencias técnicas, pero la decisión sobre el trabajo de qué objetos se preservan y cuáles no, está del lado de las comunidades. Pero también está la tragedia, y ustedes lo saben muy bien, de que pues, el Estado llega hasta cierto punto y al ritmo al que puede llegar, y hay objetos que se encuentran ya en decaimiento. Y se trata ya de hacer casi que un salvamento de muchos de los objetos de memoria. Ejemplos hay miles, yo les dejaría nada más los diarios de Granada, por ejemplo, que son diarios físicos, que se han ido perdiendo con el tiempo, de lugares que también la humedad empieza a dañar por sí mismos. Pero en términos digitales, con toda la novedad, Internet parece que ya llevará tiempo, pero realmente es un proceso social muy corto. No, hoy en día nos estamos haciendo más conscientes de qué archivos se sostienen mejor en el tiempo y de cuáles menos. Y para las comunidades de memoria hoy en día ha sido muy sorprendente que entre tanto que han mandado esa foto JGP de JPG de un lado para otro, para otro, para otro, la abrimos nosotros y se ve terrible. ¿Pero qué pasó? Pues estalló el píxel. Entonces también esos son retos que van surgiendo ya específicos con el medio propio. Y ya para dar el paso más hacia lo que hacemos nosotros un poco también en ese entorno digital, ha sido muy interesante ver la multiplicidad de formatos transmedia con los que las comunidades se pueden y se quieren narrar. Y eso nos ha permitido ver, por ejemplo, que ese VHS viejo
que tenían, perdón otra vez por mencionar a Granada, pero, que tiene un valor inmenso, porque fue una producción que ellos hicieron hace años, siendo un lugar de memoria mucho antes incluso del acuerdo de paz. Nos dijeron, queremos legarles esto, cuídennos esto. Entonces eso también nos habla, por ejemplo, de un formato en el que lo digital también viene a apoyar un proceso en el que una comunidad puede narrarse. Y bueno, yo solamente querría insistir una cosa más, esto también es un proceso que al enfrentarse al objeto, a la objetualidad, también implica para las personas un proceso que para nosotros ha sido fundamental de respeto, y es también ellos se han vuelto agentes creativos de cómo narrarse hoy en relación con objetos que se están encontrando que hacen parte de su propia historia. Entonces, en parte como ya pues dentro de una concepción más contemporánea de la relacionalidad, esto ha sido un proceso que también ha permitido que las narrativas no cambien, pero sí se adapten al presente de las comunidades que se están pensando a través de su propia historia y de sus propios medios. Entonces, creo que hay muchas cosas siempre en el aire, ¿verdad? Luego, con la copa de vino podrán discutir más también aquí con nuestros invitados. Pero creo que lo que queda un poco en el aire es que el reto que tenemos social, político, digamos también técnico, es inmenso, ¿verdad? Hablamos de transmedia, de preservación digital, de patrimonios que no gustan, ¿no? O que no son necesariamente fáciles, de democratización del conocimiento, ¿no? Parece hoy casi que nuestro futuro es infinito, ¿no? Como que tenemos un montón de cosas que hacer, pero también que pensar, y creo que eso renueva nuestras disciplinas, ¿verdad? No sé si les pasa, pero yo a veces me pregunto qué se sentirá tener un cartón de una carrera que de pronto no exista, ¿no? En el futuro. Es una idea que a veces me persigue. Pero digamos que lo que creo que está de fondo en esa pregunta es, y a veces cuando tengo esas conversaciones me siento, digamos, más agradecida, de que tenemos mucho que hacer y que no creo que esto vaya a desaparecer mañana, que de hecho lo que tenemos que hacer es como cambiar todavía más y adaptarnos y hacernos preguntas difíciles al respecto de lo que vive particularmente nuestro país. En un momento además como este, donde la información funciona, digamos que no es un secreto, para pues, pasar por encima de otros países, ¿no? Para manipularla y ganar elecciones, ¿no? Como un montón de cosas que nos convocan también como profesionales. Daniel ya nos dijo su respuesta, ¿no? Que todo siempre ha sido glam, pero digamos para cerrar quisiera preguntarles cómo se imaginan ese futuro, esos próximos años. Pues yo nunca he tenido ese temor. No, porque la llegada de las tecnologías en algún momento se hizo el psicoterror de que iba a acabar con muchas profesiones. Y Daniel lo acaba de decir, y yo lo recalco. Para poder hacer uso de la IA hay que pensar. La IA no piensa, pensamos nosotros. Y hubo un psicoterror cuando llegó la IA diciendo que muchas profesiones iban a acabar. Entonces nosotros decimos, bueno, pero si nuestra profesión todavía hoy día enfrenta serios problemas de reconocimiento, porque todavía eso pasa, y uno pudiera decir, no, esa es la primera que va a desaparecer. A mí nunca me asustó ese hecho. ¿Por qué? Porque mientras más veo, más me asusto, porque digo, cada vez hay más por hacer. Es una carrera humanística y el humanismo siempre va a estar presente. Tenemos una relación estrecha con lo cultural y lo cultural siempre va a existir. Entonces, ¿por qué tendría que dejar de existir nuestra profesión? Ahora bien, sí es importante, como tú lo decías, no quedarse con proceso archivístico o con un instrumento, o no, tenemos que salir de allí. Tenemos que dejar de ser tan técnicos. Es importante, sí lo es, pero hay que ir más allá. Y ahí enlazo lo que decía Daniel, hay que crear.
hay que ser creativos, hay que generar nuevas cosas, aprovechar la tecnología para crear. Por eso yo me he ido mucho por la parte de preservación digital, porque me parece que es esa posibilidad de poder crear. O sea, desde allí se pueden crear muchas cosas. Y el apoyo que realmente se le da a todas estas instituciones es fenomenal. Es poder estructurar, es poder poner a disposición del usuario, no solamente preservar la información, preservar pues, el soporte muchas veces, sino la información, sino también es poder poner a disposición. ¿Para qué? Para que todos tengan acceso a la información. Entonces ahí entramos otra vez en la democratización del conocimiento. Entonces yo creo que desde allí son muchas las cosas que se pueden hacer. A veces yo pienso y digo, y a mis estudiantes en clase les digo, todavía no ha llegado el momento, pero va a llegar, donde el tema pandemia explote. Porque en pandemia se crearon muchos documentos electrónicos que andan por allí dispersos. Y eso va a ser un problema que nosotros vamos a tener que resolver. Porque realmente es así. Cada funcionario desde su computadora personal creó documentos que andan por allí y hay un vacío en la información. No hay esa trazabilidad. Y muchas instituciones ya empezaron a ver ese problema. ¿Y quién va a resolver eso? Nosotros. Entonces, por hacer muchas cosas, por hacer. En la medida que seamos creativos, vamos a poder mantenernos. En la medida que evolucionemos con todo lo que vaya apareciendo, que nos pueda servir para potenciar lo que hacemos, vamos a permanecer. No hay temor por eso. Súper. Yo aquí otra vez voy a arrancar de algo muy general. Había una idea, a Marx tiene mala fama, pero tenía mucha sabiduría. Y él sobre todo decía que uno solo puede pensar en el futuro comprendiendo muy profundamente el presente y criticándolo. Y pues sí hay unas tendencias en el presente que nos muestran un poco para dónde vamos y de qué debemos tener cuidado. Una de esas es evidentemente pues que mientras una ganancia económica irrestricta module los medios a los que tenemos acceso, pues es muy difícil. Con todo respeto, pero yo creo que un sistema de salud manejado por o con IA, por más de que uno tenga del lado al gerente o al quien sea de Google, yo no creo que estemos listos para eso. Pero eso nos muestra una tendencia hacia dónde puede ir y por qué de nuevo es tan fundamental y tan importante unas formas de contención frente a ciertos principios que están modulando los medios a los que tenemos acceso. Otro es ya más orientado como a este espacio en el que estamos, justamente la importancia de preguntarnos constantemente, porque la crisis de la educación superior es mundial, no es solamente en Colombia, no es solo en Estados Unidos, y es un poco a qué preguntas está respondiendo también la tecnificación del conocimiento y la tecnificación de la investigación. Y es si hace falta o está haciendo falta, qué vehículos hacen falta para volver a la práctica cuando la investigación se termina sumiendo en la hiperespecialización. Entonces, eso, pues, por eso ahorita justamente decía, la práctica siempre es interdisciplinar, porque le toca a uno sacar manos de donde no tiene para resolver un problema. Ahí es donde uno crea también comunidad, porque tiene que hablar con otros de cómo resuelve un problema, y es donde encuentra que no es suficiente el conocimiento propio, ni siquiera dentro de los espacios en los que uno se hiperespecializó. Pero sobre todo también diría yo que dentro de la comprensión ya más del contexto en el que nos encontramos, y pues volvería sobre todas las palabras de las que empezó Yamile, el futuro, Yameli, el futuro viene cargado de una enorme responsabilidad de comprensión del entorno en el que nos vamos a desempeñar como sujetos también
sea trabajadores y pensantes. Pensar que el mundo del futuro nos va a permitir tranquilamente introducirnos técnicamente dentro de otro aparato, eso no va a suceder más. Entonces, yo solo dejaría esas tres ideas muy abiertas. Bueno, creo que ya se nos agota un poco el tiempo, entonces primero agradecerles. Creo que es un panorama, nos permite tener un panorama, nos plantea también unos retos, ¿no? Y unas conversaciones que creo que deben seguir continuando, ¿no? Para entender particularmente lo que está pasando hoy, para poder pensar en mundos posibles, ¿no? Desde nuestro campo, desde esa inter y transdisciplinariedad. Entonces tenemos la sección de preguntas, creo que tenemos 2 o 3, ¿verdad? Entonces, por allí hay una. Creo que te dan, o si no, te lo paso. Ok, ok, en ese momento vamos a darle inicio a nuestra sesión de preguntas. Por favor, aquellas personas que tengan alguna inquietud, por favor, levante su mano y para darles el micrófono. También las personas que se encuentran con nosotros vía Zoom, no olviden dejar su pregunta en el chat. Por favor, podrían hacer una presentación personal e indicar a qué institución pertenecen. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es José Ignacio Caro, yo soy docente de cátedra de la Universidad de La Salle y pues digamos de nuestra dirección, de nuestro programa. Tengo varias reflexiones acá asociadas a esta pregunta. Lo primero es cuando está el tema del futuro es GLAM, yo escribí acá que ese futuro está puesto en concordancia con el conocimiento profundo que tengamos de lo social, porque creo que ese es un eje, pues definitivamente que articula todo este ejercicio tal como nos lo han venido diciendo nuestros compañeros. También me preocupa un poco este tema asociado a lo que se dijo, la necesidad de cultivar la creatividad, de fortalecerla, de profundizarla, y esto está en una contraposición, en una tensión muy fuerte con un mundo que es incesantemente veloz, ¿cierto? Donde no hay posibilidad de pensar, donde estamos todo el día en una aceleración profunda que hace que justamente no podamos desarrollar ese proceso de creatividad. También en el escenario de cómo se mueve este conocimiento de lo social y de lo cultural, también me preocupa cómo en el escenario humanista lo estamos viviendo. O sea, cómo, digamos, para poder dimensionar profundamente lo social y lo comunitario en este caso, pues hay que hacer un ejercicio profundo de poder generar una reflexión acerca de cómo se está viviendo. Y en el caso, por ejemplo, de lo que está asociado a todo lo que tiene que ver con los procesos de paz, con las comunidades de memoria, pues bueno, ahí hay un ejercicio muy profundo de reflexión. Y me preocupa que a veces en el escenario de nuestro desarrollo profesional, nosotros parece que estuviéramos como en una suerte de burbuja en donde no hacemos una vivencia profunda de eso, de lo que significa lo social. Y finalmente, discúlpenme por estos comentarios tan borrosos, me parece que justamente este ejercicio de integración de todo lo que puede estar asociado a la información y digamos el conocimiento está muy bonito lo que dijo Daniel asociado a la necesidad de poder construir un pensamiento público. Yo creo que ahí hay un elemento que es muy, muy articulador en términos de todo lo que podemos desarrollar, en la medida en que si podemos lograr esa integración, vamos a poner en la palestra, en el escenario, pensar desde lo público. Esto también en una tensión concretamente asociada a la economía de la atención, a unos públicos y unos tiempos, digamos que están cada vez más monetizados, atrapados, como en una especie de zafra ahí donde vamos como moviéndonos permanentemente y parece que no pudiéramos tener el tiempo de poder pensar y de poder hacer un ejercicio profundo de reconocimiento. Eso iba a decir, perdón.
Ya me paré, pero bueno. Bueno, hola, mi nombre es Omar, trabajo en la Biblioteca de la Javeriana y soy egresado del SENA, aparte de otras formaciones. Mi pregunta van caminando en dos cositas muy sencillas. Uno, como esta versatilidad que tienen las herramientas, especialmente la inteligencia artificial, nos ha llevado mucho a pensar actualmente por esto que mencionaba el profesor, como esta rapidez de dar resultados y mostrar cosas a la automatización. Yo creo que la automatización tiene unos matices un poco peligrosos desde mi punto de vista, pero les pregunto a ustedes qué opinan con relación a la automatización. Eso en la primera arista de mi pregunta. Y en la segunda arista de mi pregunta, ustedes mencionaron unas cosas muy interesantes con relación a crear, a ser interdisciplinares, a ser transdisciplinares, pero siento y pienso que cuando uno habla de transdisciplina, inter y tra, ustedes me entendieron. Se entendió el concepto. Inter y tra. Pues uno como que no se pregunta bien cómo se crean esas alianzas. O siento que hay muchas cosas para hablar con relación a las alianzas. Y sobre todo esas alianzas en el marco de lo público y lo privado, que a mí me parece muy importante que se den en estas conversaciones. Entonces les pregunto frente a esas dos cositas, automatización y alianzas, para resumir. Bueno, con respecto a automatización, pues yo creo que riesgos siempre los hay. Podemos hablar de procesos de migración con todo lo que debe contener un proceso como ese, y de igual manera riesgo siempre va a haber. Pero para eso también existe toda una serie de normas que deben aplicarse y que efectivamente son las que nos van a permitir de alguna manera asegurar, ¿ok? En términos de seguridad de la información, en términos de migración, en términos de todo lo que involucra trabajar con la información y el dato, pues para eso existen las normas. Entonces yo creo que muchas veces no blindamos lo suficiente, pero tampoco, y es un error que se comete, nos confiamos de la automatización. No se hacen auditorías para ver cómo quedan los procesos. Entonces yo creo que estamos fallando en la manera como se auditan los sistemas, en la manera como se lleva esa trazabilidad para ver si nos está quedando bien o nos está quedando mal. En qué fallamos, mejoramos, pero sí hay las maneras de hacerlo. Y la otra pregunta, pues yo creo que está asociada, y cuando hablamos de transdisciplinariedad también, no es que nosotros lo vamos a hacer todo, ¿no? Es que, y ahí entra la gestión del conocimiento, es que integramos equipos robustos con los cuales vamos a fortalecernos. No es que nosotros vamos a hacer de todo y vamos a saber de todo, pero pues cuando hablamos ya de gestión del conocimiento, hablamos de conformar equipos sólidos, equipos robustos, que cada quien desde su disciplina aporte, y eso es lo que va a ser un equipo transdisciplinario, no nosotros, porque realmente no creo que demos para tanto. Bueno, gracias por los comentarios y por la pregunta. Pues yo lo que puedo aportar es muy básico frente a la automatización, sobre todo porque no quiero de pronto asumir mucho eso que significa. Hay unas cosas que funcionan perfecto. Nosotros hicimos, como quizás quienes de ustedes hayan trabajado con el Estado, un Excel. El día que se daña Excel, se acaba el Estado. Y pusimos una numeración automática en una tabla que crecía y crecía y crecía, y cuando me pasaba de 1 a 2 a 3 es perfecta. Pero pusimos a una IA con unos lineamientos técnicos de Mintic que teníamos que asumir para tratar de describir imágenes, fotografías, para personas con visión reducida. Eso es una ley y es una necesidad. Y con una sola imagen tuvimos problemas infinitos. Nos acercó muchísimo o mucho más rápido a una versión que nos pareciera aceptable después de que la modificamos entre 3 personas. Y eso que nos mostró que la agencia humana es fundamental.
Desde luego que la IA nos puede llevar mucho más rápido a que la agencia humana sea mucho más eficaz en muchos de esos procesos. Pero ¿cómo describía yo una imagen cenital de una casa que salía de un bosque que parecía una selva húmeda y que habían dos ríos, pero a uno de los ríos le decía aguas negras? Yo no, pero sí, yo veo agua negra, pero una agua negra es como un caño, pues eso no es un caño. Entonces empezábamos a hablar, pero ¿cómo se describe bien esto? ¿Y cómo se le describe de un ser humano a otro algo que sea comprensible? Entonces, solo en esa experiencia, pues se mostró evidente pues, que la automatización tiene unas comillas enormes, sin negar que la herramienta es fundamental para cumplir un proceso, porque yo no les describo a ustedes 100 imágenes de aquí a final de año con este nivel de rigurosidad si no me ayudo con algo. Y bueno, frente a la segunda pregunta, no sé si te entendí bien, Omar, pero yo diría esto y es muy complejo, pero es una complejidad que hemos perdido por la atomización de los campos de trabajo también. Y es uno donde crea comunidad muchas veces también para encontrarse con el otro, con el que no sabe yo qué estudié ni yo de qué hablo, pues en espacios a veces inesperados. A veces cuando uno le está contando con un tinto que está uno en un problema, que uno no sabe cómo escribir una imagen y la persona de comunicación por experiencia le dice no se enrede tanto y diga esto. Pues no es agua negra, es un agua café. Entonces también es como que espacios de lo humano estamos perdiendo también por la atomización de los campos de trabajo, pero también cuáles se reproducen ya desde los espacios de estudio. Y es más bien también preguntarnos cómo se rompen esos espacios de atomización y cuáles dependen de nosotros y cuáles son estructurales, pues ahí ya la cosa se pone más compleja, pero ciertamente es crear comunidad. Sí, eso. No, pero no sé si entendí bien la pregunta. Muchas gracias. Tenemos más preguntas por Zoom, pero creo que no nos da el tiempo. De cualquier manera, recuerden que tenemos justo después de esto la copa de vino para que aprovechen y aborden a nuestros invitados. También es una oportunidad para que creemos redes y contactos, ¿verdad? Entonces, pues, podemos pedirles sus correos por si alguien quiere hacerles alguna consulta, ¿sí? Agradecerles, espero que hayan disfrutado este espacio. Ok. Bueno, le agradecemos a todos su participación. Muchas gracias nuevamente. Ahora queremos extenderles una invitación. Los invitamos a navegar el Museo Virtual de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia para fomentar juntos la apropiación comunitaria de la memoria, la participación ciudadana y la visibilización de voces rurales. Ahí pueden, pues abajito pueden encontrar el enlace por si... Bueno, entonces démosle un aplauso a nuestros panelistas. Nuestra última sección del evento es muy especial. En ella queremos darle la voz a los estudiantes, egresados e instructores de nuestras instituciones educativas para conocer de primera mano cómo la bibliotecología y visibilizar las múltiples formas en las que ejercen, la cuestionan y se apropian de ella. Para esto daremos la bienvenida a representantes de cada una de las escuelas. Cada uno tendrá aproximadamente 10 minutos para socializar sus avances. Cuando quede un minuto se los haremos saber. Los invitamos a pasar al frente en el orden en el que aparecen en la diapositiva. Comenzamos con Laura Vanessa Rincón, una estudiante de la Unipao. Su intervención se titula Bibliotecología entre memoria y transformación.
Buenas noches. Hoy nos encontramos aquí no solo para conmemorar el Día del Bibliotecólogo, sino también para reconocer un camino histórico. 150 años de la bibliotecología como profesión, 150 años de una labor silenciosa, constante y esencial. Esto ayuda a construir la memoria, el conocimiento y la transformación social. Esta celebración se vuelve aún más especial porque no la vivimos solos, sino también junto a las instituciones que creen en esa misma misión: el Servicio Nacional del Aprendizaje SENA, la Universidad de La Salle, la UNIMPAU, la Pontificia Universidad Javeriana, Ascolvi. Cada una de ellas aporta este gran tejido que sostiene la bibliotecología en nuestro país. Porque hablar de bibliotecas, archivos, museos y centros de memoria no es solo hablar de lugares, sino hablar de comunidad, de oportunidades y de futuro. Celebrar hoy no es solamente mirar atrás con orgullo, sino también mirar hacia adelante con responsabilidad. Es decir, reconocer a quienes nos abrieron camino, a quienes hicieron que esta profesión fuera un acto de servicio y de resistencia. Y también comprometernos con eso, porque como somos estudiantes, estamos construyendo para quienes vendrán después. La bibliotecología es un lugar que también se crea en la vocación de quienes entienden que preservar el conocimiento es una forma de cuidar a las personas. Y desde ahí, desde esa memoria compartida y ese compromiso vivo, quiero hablarles no solo de la profesión, sino de lo que significa habitarla. Porque cuando hablamos de GLAM, hablamos precisamente de esa unión de espacios que, aunque distintos en su forma, comparten una misma misión: conservar, preservar y dar sentido a nuestro patrimonio cultural. Porque cada archivo preservado, cada obra protegida, cada documento clasificado y cada libro resguardado representan mucho más que información, representan identidad, memoria y posibilidad. Son testimonio de lo que fuimos, herramientas para comprender lo que somos y puentes para construir lo que seremos. Hoy, en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, ese espacio seguro no desaparece, se transforma. Y en el corazón de esa transformación, en el futuro de las galerías, bibliotecas, archivos y museos, hay una figura clave que garantiza que ese refugio se siga extendiendo: el bibliotecólogo. Durante mucho tiempo la figura del bibliotecólogo estuvo rodeada de una imagen casi mítica, la de ese guardián silencioso, firme, inquebrantable, un vigilante del orden que pedía silencio con solo una mirada. Era símbolo de respeto, sí, pero también de distancia, por lo que parecía habitar la biblioteca como una extensión de sus normas, precisa, estructurada, casi intocable. Pero hoy podemos comprender que esa imagen, aunque poderosa, era incompleta. Hoy entendemos que el bibliotecólogo nunca fue solo un custodio del silencio, sino un puente entre las personas y el conocimiento. Un puente que ha evolucionado porque ahora es mediador, guía, creador de experiencia, facilitador del acceso en múltiples formatos y territorios. Pues ya no estamos destinados solo a los universos físicos, sino también a los digitales. Ya no se limita a proteger lo que está en las estanterías, sino que activa lo que está en las personas. El silencio que antes imponía, hoy se transforma en diálogo. La distancia en cercanía. Y la rigidez en adaptación constante a un mundo que exige nuevas formas de preservar, compartir y comprender el patrimonio. Pero aquí no vengo a hablarles solo desde esa historia colectiva, sino también de ese componente que para mí es profundamente personal, porque sé que en muchas ocasiones la bibliotecología es eso, no es eso que buscamos, sino eso que nos encuentra. Pero para mí, además, no solo fue una elección, fue un refugio. Cuando mi enfermedad comenzó a avanzar, cuando el mundo de afuera se volvió incierto y a veces abrumador, encontré en la biblioteca algo que no sabía que necesitaba: un lugar donde aún podía ser, aprender y, más importante, donde podía reconstruirme. Entre los libros, archivos, museos y espacios de conocimiento, descubrí que la biblioteca no solo conserva historias, también sostiene vidas. Y ver todo lo que la biblioteca ofrecía, esa capacidad de abrir puertas, de acompañar, de transformar silenciosamente a las personas,
me hizo entender que yo también quería ser parte de eso. Que así como ese espacio me sostuvo, yo también podía sostener a otros. Que así como encontré respuestas, podía ayudar a otros a encontrarlas. Que aún en medio de la fragilidad era posible construir, aportar y transformar. Y en ese camino también había un lugar fundamental, la Unimpau. Un espacio que como cualquier otro tiene sus retos y sus falencias, pero que para mí sobre todo ha sido un punto de encuentro profundamente humano. Porque más allá de las aulas y los contenidos, allí he encontrado personas, profesionales que me han enseñado cada día algo nuevo, no solo desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Personas que saben escuchar, que acompañan, que incluso en medio de la exigencia tienen espacio para la cercanía. He conocido docentes y compañeros que pueden parecer rigurosos, firmes, incluso desafiantes, pero en el fondo llevan consigo un propósito claro: hacer que el potencial de otros salga a la luz. Profesores que creen en lo que enseñan, que dan lo mejor de sí mismos, que sin darse cuenta a veces logran sacar lo mejor de mí, de nosotros. Colegas que hacen que ese camino no solo valga la pena, sino que tenga sentido. Y es ahí donde uno entiende que la formación no es solo académica, es profundamente humana. Por eso hablar del futuro de galerías, bibliotecas, archivos y museos no es solo hablar de tecnología, de digitalización o de nuevas plataformas. Es hablar de cómo vamos a seguir construyendo espacios donde las personas puedan encontrarse, reconstruirse y proyectarse. Es entender que el futuro no se sostiene únicamente en sistemas interconectados, sino en personas comprometidas, en bibliotecólogos capaces de ver más allá de la información, de reconocer historias, de tender puentes y de crear refugios en medio del cambio. Porque al final, preservar el patrimonio no es solo conservar lo que fuimos, es garantizar que alguien en algún lugar puede encontrar en ello la fuerza para seguir adelante. Y si algo me ha enseñado este camino, es que esta labor tiene el poder de transformar vidas. Y sin embargo, quienes nos encontramos en el mundo de la bibliotecología, sabemos que siempre va a volver a nuestras vidas esa pregunta que aparece una y otra vez, casi como un eco constante. ¿Y para eso se estudia? Esa pregunta que llega cargada de desconocimiento, de duda y muchas veces de esa falsa idea de que nuestra labor se limita a acomodar libros en un estante. Pero quienes estamos en este camino sabemos la verdad, que detrás de cada libro organizado hay acceso al conocimiento, que detrás de cada archivo preservado hay memoria y dignidad, que detrás de cada usuario orientado hay una vida que puede cambiar. Por eso la respuesta siempre será la misma, una respuesta firme, serena y profundamente sentida. Sí, para esto estudiamos, porque ser bibliotecólogo no es solo ejercer una profesión, es elegir todos los días creer en el poder de la memoria, en la dignidad del acceso y en la posibilidad de transformar vidas desde el silencio. Por mi parte, si alguna vez alguien vuelve a preguntar si vale la pena, si realmente todo este camino tenía sentido, entonces miraré hacia atrás, hacia la biblioteca que me sostuvo cuando más lo necesitaba y responderé sin dudar sí y 1000 veces sí. Gracias por todo lo que han brindado y siguen brindando y tengan un feliz día del bibliotecólogo. Muchas gracias, Laura Vanessa. Ahora seguimos con María Adela Caicedo Torres y Pedro Abel Medina Ríos del SENA. Su intervención se titula Léxico de Gestión Bibliotecaria, Lengua de Señas Colombiana, en el contexto de la formación del SENA. Buenas noches. Hello. Bueno, nosotros vamos a presentar un proyecto que estamos trabajando con el profe Pedro Abel y es lo que decía Daniel, cómo describirle ese río de palabras en gestión bibliotecaria y gestión documental a un no oyente, que tiene otras connotaciones del lenguaje, que tiene otras interpretaciones de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, recogimos muchas de las palabras que utilizamos en el campo de la bibliotecología
y las analizamos. Entonces, nuestro proyecto está dividido en varias secciones. La primera fue entrar al campo de la bibliotecología con nuestros aprendices y que ellos recogieran esas palabras que utilizan en la biblioteca pública, la biblioteca escolar, la biblioteca universitaria, la biblioteca especializada, la biblioteca comunitaria. Hicimos el barrido de todas esas palabras o léxico y lo fuimos limpiando. Luego tomamos un grupo de profesionales en las mismas bibliotecas y les dijimos cuáles de estos términos son los que ustedes utilizan con muchísima más frecuencia. Y fuimos decantando esa información. Luego empezamos a mirar de manera lógica para nosotros, pero algo ilógico para el no oyente. Cuando nosotros hablamos de términos técnicos, el aprendiz que tiene discapacidad auditiva, pues no sabe de qué le estamos hablando. Entonces se hace necesario que nosotros empecemos a dialogar con ellos a su mismo nivel, a su mismo comprender y a utilizar estas herramientas que ellos pueden utilizar después en casa. Nosotros tenemos una comunidad no muy grande, pero sí nos están llegando niños con discapacidad no solamente auditiva, que nos hace necesario ir creando como instructores herramientas que nos permitan establecer un diálogo coherente y decantado en la profesión. Entonces, con el profe Pedro Abel hemos elaborado un instrumento de comunicación con ellos. Está en construcción porque es un trabajo arduo en el sentido en que toca evaluar el término, no solamente con el oyente como lo hicimos inicialmente, sino también con los no oyentes. Entonces, el profe Pedro les va a presentar la segunda parte del proyecto. Hola, hola a todas. Muy buenas noches. Yo soy persona sorda, puedo oralizar y estoy magnificando un poquito con mi audífono, pero en los escenarios cuando hay magnificación de sonido, pues me toca apagarlo. Entonces, pues lo estoy haciendo para ustedes la voz, pero no les escucharía ni les entiendo nada. Cuando ellas hablaron en voz bajita, les entendí mejor que si hubieran hablado en voz alta. Entonces, mucho gusto, soy Pedro Abel y mi seña es esta. Persona sorda que le enseña también a los chicos sordos, y pues Universidad Nacional del Mar del Plata me dio el conocimiento de bibliotecología y documentación. Estoy feliz por eso. Cuando llego al SENA hace 22 años a trabajar en esta linda área de gestión documental y bibliotecas, pues encuentro que hay mucha población sorda, ¿sí? Y empezamos ese trajinar, y en el 2010 entonces comenzamos a interactuar cómo poder sacar un léxico en lengua de señas para estas áreas, ¿sí? Que no tenían. No sé si ustedes tienen población de personas sordas, pero es muy difícil cuando no hay los términos para poderles transmitir la información, porque la velocidad de la comunicación tiene que ser la misma en el ambiente de la formación, pero si el intérprete, por más de que sepa señas, no tiene el léxico, pues ¿qué le transmite? O sea, es poner en contexto. Cada vez que ustedes digan bibliometría, pues sí, yo lo deletreo bibliometría. ¿Quién lo entendió? El sordo entendió qué dije, el oyente de pronto no, el que sabe señas sí, pero en últimas no se entiende qué es bibliometría. ¿Sí? Entonces tuvimos la necesidad de crear el neologismo, que ya saben que es un neologismo, ¿cierto? Palabras nuevas en el argot lingüístico de una comunidad, ¿cierto? Y entonces crearlas o tener las compilaciones a nivel nacional de cuáles son las palabras más usadas en esta línea. Entonces generamos un libro en el 2021, ya publicado en el repositorio de Biblioteca SENA, pero en 2D. Es que no lo podemos mostrar porque pues no está aquí la imagen, pero se los voy a decir. Buscan en Biblioteca SENA, en el repositorio, léxico, y ahí encuentran. ¿Listo? De lengua de señas. Y entonces el primer momento nos llevó que en el 2D sí estaba la foto de hacer la seña, ¿sí? Pero no se comprendía totalmente. Entonces la versión que tenemos, que luego vamos a proyectar el QR para que lo escaneen al final, sí, es el compromiso, para el final, para que ustedes se los lleven. ¿Por qué? Porque en la nueva producción, que ya llevamos más de 90 páginas, seguimos puliendo y haciendo el ejercicio final para la postproducción, y entonces encontramos en 3D. Entonces escaneamos el código QR. ¿Para qué? Para que veamos el video en señas de qué es lo que queremos proyectar. Y entonces tenemos unas hermosas palabras, 70 palabras en lengua de señas para las bibliotecas del país, con un orgullo, podemos decir, para nuestro SENA, pero para todas las bibliotecas del país, para que los bibliotecólogos profesionales, los bibliotecarios, ¿cierto? Y todos los apoyos puedan tener el argot lingüístico para atender a nuestra población, que ya
sigue en la biblioteca, pero que necesita tener la forma de comunicación. Y pues comunicarnos con otro idioma, con otra lengua de señas en Colombia, que es muy potencial, es un deber. Entonces estamos sacando este libro para ustedes, para todo Colombia y para todas las bibliotecas, para que cuando ustedes lo reciban y estarán digital y en impreso, entonces ustedes pueden decir, ¿qué? Entonces yo puedo decir catálogo lexicográfico, y el archivo visual, y puedo tener entonces las señas de metadatos, que son muy importantes, y poder decir, y lo voy a practicar, y veo el video, y ya la tengo acá, ¿sí? Comunicación accesible para ustedes, ese es el ejercicio. No sé, creo que ya es el tiempo. Podemos hablar muchas cosas. 3 años construyendo este libro, entonces hay mucho para hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, María y Pedro. Seguimos con los dos representantes de la Universidad de La Salle, quienes nos comparten 2 experiencias en el tiempo designado. Escuchemos a Julián Arturo Castillo con su intervención, Lineamientos para la alfabetización en inteligencia artificial generativa, dirigidos a profesionales de la información en bibliotecas universitarias. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí funcionó, ¿sí o no? Bueno, me presento con todos ustedes. Mi nombre es Julián Arturo Castillo Velázquez. Hago parte de la Escuela de Formación de la Universidad de La Salle, pero pues nada arranca desde cero y yo sí le quiero dar un enorme agradecimiento al Centro Nacional de Educación, a nuestro SENA, Centro Nacional de Aprendizaje, el SENA, que fue de donde todo arrancó. Desde ahí quiero iniciar ese agradecimiento que veo a profesores de el antier, del ayer, de la hora, que, bueno, que han motivado todo este trasegar profesional hasta este momento. Quiero presentarles un poco de mi tesis de grado, ya estamos a puertas de ser profesionales y pues quiero manifestar esa alegría que se siente y sobre todo de pertenecer a este gremio de la bibliotecología que me llena de mucho orgullo. Ver este auditorio lleno es algo que a todos nos tiene que llenar de mucho orgullo, porque estamos haciendo gremio, estamos haciendo patria, como me encanta decirlo a mí. Bueno, hablar de lineamientos es algo interesante porque es ponerse desde un punto de vista donde uno aconseja a los demás qué seguir y qué hacer para poder completar un algo. Y es crucial indicar que estos lineamientos, y cuando uno habla de inteligencia artificial, ahorita todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y escuchábamos a nuestros ponentes, a Daniel y a la doctora Almarza, hablar de competencias, hablar un poco de la realidad, del pasado y del futuro, y es una realidad que actualmente en Colombia estamos careciendo de ciertas cosas en este gremio que yo quería atacar e increpar desde esta tesis. ¿Qué sucede? Yo estoy dirigiéndome específicamente a los profesionales que trabajamos en universidades, por supuesto, sin dejar de lado todos los demás profesionales bibliotecólogos que están desde las otras bibliotecas, como ya vimos los 2 casos anteriores. ¿Por qué es importante enmarcarlo desde acá? Porque es que los que estamos trabajando en bibliotecas académicas estamos a la par de la generación de la ciencia. Estamos desde donde se imparten los futuros científicos del país, que inherentemente están arraigados a la academia. Luego, tomar los lineamientos desde ese punto de vista exige un rigor especial. Exige que los procesos bibliotecarios también tienen que contar con el rigor suficiente para poderse protocolizar la injerencia de la IA dentro de los productos y los servicios. Partiendo desde ese punto de vista, toma un sentido mucho más apropiado esta tesis, ¿sí o no? Ahora, no nace porque sí. Yo para realizar esta tesis hicimos un ejercicio muy juicioso, una revisión sistemática de la literatura donde aparecieron 71 documenticos que hablaban específicamente sobre inteligencia artificial en bibliotecas académicas y por supuesto también de la alfabetización en inteligencia artificial para los profesionales de la información. Se hizo todo un mapeo, una matriz de análisis donde se determinaron primero las competencias. Esas competencias que nacían desde 3 puntos. Uno eran los requerimientos teóricos que exige la inteligencia artificial, es decir, lo que los mismos artículos prescriben que deberíamos tener como profesionales. Otra serie de competencias nacían desde las necesidades percibidas. Nosotros como bibliotecólogos, ¿qué tenemos que aprender? Y otra nacía desde la demanda del mercado.
¿Qué están exigiendo ahorita mismo las diferentes instituciones o unidades de información como competencias de IA para los profesionales? Entendiendo eso y haciendo ese mapeo salieron 126 competencias. Esas 126 competencias son la meta de esta tesis, porque los lineamientos tienen que permitir desarrollar esas competencias. Adicional a ello, no todo se quedó en la literatura, no todo fue lo que se prescribía, porque yo creo que aquí todos somos conscientes que la IA es sobre todo estadounidense. Y por lo tanto, la perspectiva y la gran mayoría de publicación que surge es estadounidense. Luego es una perspectiva estadounidense. Ahí entra otro dilema. En Colombia no hay nadie que esté aterrizando nuestra propia realidad a la generación de esos lineamientos. Y cuando mi tesis se publique, yo tendré el orgullo de decir que son los primeros lineamientos generados en Colombia sobre esta situación. Y además de eso, están aterrizados a nuestra realidad. Nos tomamos el trabajo de hacer una encuesta a 92 profesionales de ciencias de la información de aquí del país, que nos permitiera conocer un poco cuáles son sus perspectivas, sus limitaciones, qué es lo que converge dentro de su propio trasegara profesional, o sea, qué pasa dentro de esas bibliotecas. Y contrastamos todas esas respuestas que nos daban nuestros profesionales con lo que prescribía la literatura, lo que permitió generar una triangulación. O sea, no era solo lo que decían allá, la ciencia estadounidense, bueno, estadounidense, europea, de otros lugares, pero sobre todo estadounidense, sino también nuestra propia realidad. Y cuando estábamos evaluando entonces la brecha competencial, ¿sí?, de los profesionales que hay ahorita, nos dábamos cuenta de que hay unas falencias que es muy importante reconocerlas. Actualmente, quiero aferrarme un poco al ejemplo que hacía aquí nuestra profe Almarza, hablando de islas. Y resulta que la realidad del profesional colombiano en bibliotecología es actuar como isla, es aprender de ella solo, es ver lo que aparece en LinkedIn, en videos, en lo demás y empezarse a apropiar de eso desde ahí, pero solos. Cuando uno viene a preguntarle a los profesionales cómo se forman, la institución hace algo, las bibliotecas hacen algo y resulta que el 76% se forman de manera autodidacta, 76%. Hagan esa comparación. Significa entonces que desde las mismas instituciones no nos estamos colaborando y no estamos sobre todo generando un plan permanente de formación que permita el desarrollo de esos lineamientos. La cuestión no para desde ahí. Me engomé hablando. No, es que el tema, listo, bueno. La idea de esta situación o de estos lineamientos es que se aterricen esas realidades que se prescriben en la literatura con las realidades del profesional colombiano y generar unos lineamientos realistas y operables que reúnan sobre todo las competencias. Cuando hablamos de competencias hablamos de formación. Y me gusta mucho utilizar las alfabetizaciones para ejemplificar esto, porque en la propuesta que yo tengo es alfabetización en inteligencia artificial. Aquí no está el nombre completo, pero esa alfabetización se da a partir de la convergencia entre la alfabetización informacional, que es un eje epistemológico nuestro, y la alfabetización digital. Cuando esas dos situaciones convergen a partir de factores que se reúnen en 4 dimensiones, económicos, éticos, tecnológicos y sociales, generamos una posición contextual y realista para poder determinar esos lineamientos y sobre todo que sean ejecutables. Dentro de mi tesis, pues yo me tomé el atrevimiento y hago recomendaciones a las escuelas de formación, a las bibliotecas y sobre todo al profesional, porque yo estoy convencido de que estas competencias, como son para toda la vida, porque esa es la esencia de una alfabetización, permiten transformar lo más esencial de cualquier profesional y es su cotidianidad. Y cuando nosotros logramos transformar la cotidianidad, estamos transformando el mundo. ¿Listo? Gracias a todos. Muchas gracias, Julián. Bueno, ahora invitamos a Sebastián Sarmiento en la ponencia IFLA, la Biblioteca Real Latinoamericana, el bibliotecario como medidor en contextos de escasez. Un aplauso para él. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Será que bien o será que mal? Voy a creerles que están bien, porque ¿saben qué? Yo estoy feliz de estar aquí porque quiero compartir algo muy especial en vista en estos 150 años de bibliotecología. Mi nombre es Sebastián Sarmiento, también soy egresado del programa de gestión bibliotecaria del Servicio Nacional de Aprendizaje, soy estudiante de la Universidad de La Salle, soy bibliotecario de una biblioteca de 50 metros cuadrados, tengo una colección de 3.700 libros, atiendo más o menos con una ruta de alfabetización
pero ¿de qué sirven los datos? ¿Saben? Hoy la misión no es esta. En 150 años de bibliotecología hoy tengo una misión más importante y es que en 10 minutos entiendan el mensaje de lo que fui a decir en ese seminario de la IFLA. Resulta, pasa y acontece que cuando comencé a trabajar en el SENA, pues detallé algo muy curioso, ¿no? Y es por qué se reconoce o por qué se olvida ese origen latinoamericano de nuestros aprendices y de las personas que somos nosotros. ¿Saben qué quiero decir? Cuando comencé a trabajar con el servicio, me di cuenta de lo multicultural que es Colombia y lo fragmentado que estamos nosotros, porque por desgracia nosotros venimos de un origen muy violento, ¿sí? Y a veces cuando la gente me pregunta, ¿hay que estudiar para ser bibliotecólogo? No lo tomo como ofensa. Entiendo que no hay un capital cultural previo de aprendizaje. Lo entiendo. Entiendo que no todos tenemos la fortuna de nacer con libros a los lados. A veces el SENA se transforma en la última oportunidad para que una persona sienta que es estudiar, porque si no es el SENA no saben qué más hacer. Y entonces cuando comencé a trabajar con el servicio, me percaté de eso. Muchas personas se acercaban y no se sentían capaces de hacer un trabajo por el desconocimiento que tenían. Y yo como bibliotecólogo tengo acceso al conocimiento y ellos como usuarios tienen acceso a la biblioteca. Ahora preguntémonos cómo hacemos para que ellos accedan a ese conocimiento. Por eso nace esta propuesta, una ruta de alfabetización de 12 niveles que reconoce a la persona que no sabe y que reconoce a la persona que sabe. Porque ¿saben dónde es el único sitio donde todos somos iguales? O por lo menos yo lo veo así, la biblioteca. La biblioteca, porque en una mesa ya no existe el jefe ni el subordinado, sino un usuario y otro usuario, ¿sí? Entonces, cuando reconocemos ese principio, pues ahí es donde comienza a tejer comunidad. Porque entonces la persona que no sabe puede participar en un evento de personas que saben. Y la pregunta, ¿qué es saber? ¿Qué es saber? Justamente la Biblioteca Real Latinoamericana es eso para mí. Reconocer esos espacios de desconocimiento, cuando la persona no sabe, cuando la persona teme, cuando la persona no se siente capaz. Y esa es la labor de hoy. ¿Cómo puedo salvar a los usuarios del desconocimiento y del temor de no saber? Quiero contarles que el centro de formación tiene 6.000 aprendices. Somos 2 personas, mi compañera que está en su licencia de maternidad y yo. Y el año pasado logramos impactar al 70,62% de los aprendices. Solo 2 personas. Sé que es difícil de dimensionar cómo es eso, porque uno solo reconoce su sacrificio, pero quiero compartirles que ese es el valor agregado a lo que yo le doy. Me interesa tanto mis usuarios que aprendan y se sientan parte del proceso, porque prácticamente el SENA nace para servirle a esas personas que creen que hay más oportunidades. Yo pensé que el SENA era mi última oportunidad y acá estoy, porque gracias al SENA, gracias a la bibliotecología, pero más que todo eso, gracias al servicio, es el servicio, reconocí que tengo la posibilidad de salir un poco más adelante de lo que a veces uno se imagina. Entonces pregúntense, compañeros bibliotecarios, bibliotecólogos, ¿sí? Pedagogos, matemáticos, filósofos, filántropos, lo que sea, ¿qué hacemos desde nuestra profesión para hacer que las personas puedan sumarse al barco del conocimiento? Que no se queden atrás. Voy a terminar porque Eduardo Galeano, en 1989, si no estoy mal, escribió un poema muy bonito que dice Los Nadies y reconoce ese capital cultural previo. Entonces, esta ponencia es ¿qué hace o qué hacemos nosotros en la biblioteca cuando no hay? ¿Qué hacemos nosotros en la biblioteca cuando no tenemos esas colecciones especializadas? ¿Qué hacemos en esas bibliotecas cuando son autogestionadas? ¿Qué hacemos cuando no hay? ¿Qué hacemos en esas bibliotecas que son, pero no son? ¿Cierto? Que tienen nombre, que tienen número, que tienen un rostro. ¿Qué hacemos en esas bibliotecas cuando no hay? Y ese es el valor agregado que quiero dejar hoy. Aprendimos bastante inteligencia artificial, pero no nos olvidemos de lo más esencial del mensaje de hoy, y es la humanidad. ¿Qué tan humanos hacemos el trabajo para los demás? No lo quiero alargar más, los nervios me matan, pero el mensaje es claro. ¿Qué hacemos nosotros para salvar la humanidad de las personas que asisten a nuestros espacios? Y cuando rescatamos esa humanidad, rescatamos la memoria. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, finalmente, lamentamos mucho informarles que la estudiante designada para representar a la Universidad Javeriana no pudo acompañarnos porque su madre tuvo un accidente esta mañana.
Igual agradecemos su comprensión y unos buenos deseos para ella. Asimismo, invitamos al profesor Orlando Gregorio a darnos unas palabras. Bueno, ya no les voy a quitar mucho tiempo porque el vino está esperando, entonces alargarme yo acá sería... mejor lo tomo aquí. ¿Está apagado? Bueno, agradecer a los asistentes una vez más, agradecer al panel, a los panelistas, a los representantes de las demás comunidades, y yo escribí algún detalle final para que no se me olvidara y no improvisar. Las reflexiones y avances que han existido en la noche de hoy nos muestran la multiplicidad de enfoques y perspectivas, desafíos también de nuestra disciplina. Desde lo que esto nos motiva y nos apasiona como bibliotecólogos, como bibliotecarios, y cómo nos hacemos más inclusivos y cómo nos adaptamos a los retos de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Es y fue un orgullo escucharlos y ojalá tengamos espacios futuros similares, más amplios, para debatir el futuro de la profesión a nivel Colombia y a nivel latinoamericano. Muchas gracias, nuevamente felicidades por el Día del Bibliotecólogo. Vamos a hacer, creo, una foto final con panelistas y representantes de las comunidades y posterior entonces sí, los esperamos fuera para continuar el debate ya con una copa en la mano. Muchas gracias. Bueno, en este momento quiero extenderle la invitación para que por favor diligencien el código QR para confirmar su asistencia y que pueda ser certificada por el SENA. Igualmente a nuestros asistentes virtuales se les hará llegar el enlace vía chat por Zoom. Igualmente se les recomienda llenar todos los campos y darle clic en enviar. Para recibir el certificado tienen que estar inscritos en la plataforma de Sofía Plus. Igualmente estará, yo sé, igualmente estará al final del formulario. Les daremos un minuto para que puedan registrar su asistencia. ¿Ya? Yo no veo los teléfonos. Esperemos un momento. ¿Esto se apagó? No, pero se escucha mejor en este. ¿Puedo hablar con esto si quieres? ¿Ah? Si quieres hablo con esto como para que yo no... Si quieres preguntarle a Natalia, la verdad no sé. Yo creo que ya es cierto. Bueno, gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para ser parte de eventos futuros y para que sigamos consolidando una comunidad de bibliotecología sólida, rica y aprovechosa. Finalizaremos en este momento la transmisión virtual. Invitamos a quienes nos acompañan presencialmente a acercarse a la salida